Presentamos a nuestros próximos invitados. Estamos con Isabel Cortés, virtual congresista de Juntos por el Perú. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Y Carlos Anderson, virtual congresista. Tengo que seguir con esa formalidad de virtual congresista hasta que finalmente nos den la información oficial. Carlos Anderson del Partido Podemos, gracias a ambos por estar aquí. Muchísimas gracias. Arrancamos. Isabel Cortés, a ver, digamos, un respaldo ya abierto a la candidatura de Pedro Castillo. Te juntaste con el virtual congresista también, Guillermo Bermejo. ¿Por qué? ¿Por qué finalmente con la fotografía? Claro, Nuevo Perú también ha dado su respaldo, pero ¿por qué Isabel Cortés, por favor? ¿Por qué Pedro Castillo, Perú Libre? Bueno, buenas noches ante todo, Cristian, y gracias Latina por darme esta oportunidad de expresarme, ¿no? A Pedro Castillo, nosotros los trabajadores de limpieza municipal, yo vengo de dos sindicatos, Sitobur y Sitomún, hemos decidido apoyar al maestro de las aulas, ¿no? Al obrero de las aulas. Nosotros somos trabajadores de limpieza municipal y vamos a apoyar a un obrero de las aulas, ¿no? ¿Por qué? Porque coincidimos mucho en muchos puntos en sus propuestas del profe, ¿no? Ok, pero es más que todo un tema gremial, porque me hablas del obrero de las aulas, no obrero de la limpieza pública, un tema más emocional, o de los planes también de las propuestas, Isabel. De los planes, porque acá se trata de servirle al pueblo y luchar por los derechos de los trabajadores, de todos mis compañeros y compañeras trabajadores de todos los sectores del país. Ok, vamos a profundizar luego entonces en las propuestas. Carlos Anderson, ha definido, bueno, de ti justamente he investigado también, has manifestado tú, digamos, apoyo de alguna manera, tu cercanía al plan de Fuerza Popular antes que al de Perú Libre. ¿Es una posición personal o del partido Podemos, Carlos? No, la mía es efectivamente una posición personal clarísima, ¿no? A mí me queda claro que el camino, por lo menos cuando uno lee el plan de gobierno de Perú Libre, el camino que nos señala es un camino al desastre, ¿no? Es un camino al comunismo, por un lado, ¿verdad? Y sus propuestas económicas en particular, pues sencillamente, yo trato sinceramente, porque yo entiendo que en muchos sentidos la propuesta pues recoge el dolor de mucha gente, recoge la frustración de un sistema capitalista, mercantilista, excluyente, y todo eso, mira, yo creo que en la parte del diagnóstico seguramente tenemos muchísimas coincidencias, pero la receta, ¿no?, que nos plantea es infinitamente peor que la enfermedad, ¿no? Porque nacionalizaciones por aquí, controles por allá, limitaciones de derechos individuales, olvidarse de que existe una institucionalidad democrática, que estamos eligiendo presidente y no dictador, a mí nada de eso me resuena. Entonces, yo mientras esa parte no la tenga satisfecha, no puedo sentir ningún tipo de cercanía. Por otro lado, con el caso de la señora Fujimori, pues me queda clarísimo también que el tema de la corrupción no es un tema pues de un virus que lo ataca, que ataca al gobierno, que atacó al gobierno de su padre, sino que realmente el caso de la corrupción es consustancial, es una parte integral, ¿no?, de la forma como ellos ven el gobierno. Entonces también me siento total y absolutamente lejano de una opción de esa naturaleza, ¿no? Evidentemente que propalan, o por lo menos dicen que van a proteger una economía social de mercado y que van a cambiar una serie de cosas. Bueno, ojalá, pero yo veo uno de los movimientos recientes y digo, bueno, tampoco, porque tienen en su equipo de gobierno pues, gente que está todavía comprometida con la corrupción, ¿verdad? O que tiene pues, muy mala reputación. Entonces, no es el tipo de cosas que hacen que uno se sienta un poquito más cercano a su posición, ¿no? Ok, pero entonces, Carlos, me confundí un poquito. ¿Por qué? ¿No tienes definido tu voto? No, mira, ve, al final yo tengo que tomar una posición como la que tiene todo el partido, ¿verdad? Sí. Yo te estoy expresando mi punto de vista. O sea, hasta el momento tu punto de vista es no votar por ninguno de los dos. Yo voy a votar, definitivamente, y voy a tener que tragarme el sapo, como dicen, ¿no?, y pagar las consecuencias de esa votación. Y voy a votar a favor de uno o de otro. Me gustaría, eso sí, ver avances. Queda todavía un mes de campaña, ¿no? Quiero ver si el señor Pedro Castillo, ¿no?, abandona esas posiciones, le da una patadita al señor Cerrón, ¿no?, y verdad, lo pone a un costado y dice, bueno, sí, yo voy a hacer esto, ¿no? Y de repente allí mi voto será por Perú Libre. O la señora Fujimori se convence
¿no?, de que repetir hasta el cansancio que el gobierno de su padre fue el mejor, que se cometieron errores pero no delitos, y no nos da ninguna claridad acerca de la importancia y mecanismos para asegurarnos de que no va a haber una cleptocracia, un gobierno de los que roban. Igual, si veo eso, de repente me inclino por allá. Creo que es válida mi posición. Ok, sí, y me imagino que también es la de muchas personas, aunque hemos visto en la última encuesta de Ipsos que ese porcentaje de indecisos está bajando. Isabel Cortés, esa parte democrática, porque en Juntos por el Perú, digamos, se ha hablado siempre durante mucho tiempo, Verónica Mendoza, ¿no?, la democracia, derecho de las minorías, respetar las instituciones, pero sin embargo Pedro Castillo y sobre todo Perú Libre de Vladimir Cerrón habla abiertamente de disolver el Congreso de la República, eliminar la Defensoría del Pueblo, Asamblea Constituyente. ¿Cómo compaginas eso, esas posturas justamente con lo que Juntos por el Perú promovía en la campaña, en la primera vuelta? Bueno, nosotros coincidimos, por ejemplo, en una nueva constitución, ¿no? Coincidimos en reconocer y representar a los trabajadores, a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que va a invertir en educación, por ejemplo, ¿no? Es muy importante para nosotros, por ejemplo, personas como nosotros, como yo, de nuestra situación económica, no tenemos esa posibilidad de, por ejemplo, hoy en día, así nomás mandar a nuestros hijos, por ejemplo, a una universidad, no tenemos esa facilidad de recibir una educación. Sí, pero ¿qué crees, perdón Isabel que te interrumpa, ¿qué crees que te ha prometido Pedro Castillo y que finalmente va a ser una realidad si es que él eventualmente es gobierno? No me ha prometido nada, pero sí sé su hoja de ruta, ¿no? Más o menos he leído de que es hay coincidencias. Ok. Claro, ahí... digamos, cerrar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente, ¿te parecería adecuado? ¿Está dentro de, digamos, lo que la ley permite actualmente o tendría que finalmente preguntarle inicialmente al Congreso de la República? Yo creo que no será necesario cerrar el Congreso porque lo que se va a preguntar al pueblo, por ejemplo, si se quiere cambiar o no la Constitución, ¿no? Entonces, y es más, el señor Pedro ha dicho claramente que va a respetar los derechos humanos. Okay. Y cerrar el TC y, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, digamos, ¿te parecería positivo o crees que se fue de boca el señor Castillo y luego ha enmendado esa declaración? ¿O te parecería adecuado? Cerrar no, cambiar a los funcionarios, sí. Por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, cambiar al defensor, cambiar a los funcionarios del defensor. Porque más la Defensoría del Pueblo más parece defensoría de las empresas multimillonarias, ¿no? ¿Por qué lo dices, perdón, Isabel? ¿Por ejemplo, ¿En algún caso particular? Sí, por ejemplo, el año pasado nosotras, cuando estábamos a punto de ser despedidas, por una licitación que estaba realizando la Municipalidad de Lima, nosotros fuimos a hacerle plantón, fuimos a buscarle al defensor del pueblo para que se pronuncie sobre nuestra problemática, ¿no? Ya que es defensor del pueblo, ya pues nosotros somos del pueblo, que siquiera que nos defienda, ¿no? Para eso es defensor, pero nada, no se le vio ni su sombra, no nos hizo caso, entonces por esa razón es que Solamente para ir con Carlos Anderson, ¿crees que finalmente va a respetar la democracia o crees que la democracia finalmente también tendría que cambiar de reglas como lo plantea Perú Libre? No. Estamos en un país democrático y en democracia se respetan los derechos humanos, se respetan, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y eso es lo que va a hacer el señor Pedro. Carlos Anderson, esa posibilidad, ¿no? Ahora quiero centrarme un poquito en lo dicho por Pedro Castillo, el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Hay una posición clara de Podemos más allá de la tuya propia, Carlos? Bueno, mira, nosotros hemos conversado muchísimas veces, o sí, acerca de la necesidad o no de reformar la Constitución, ¿verdad? Y eso nos quedó claro de que no tenía ningún sentido porque la propia Constitución tiene mecanismos que permiten cambios, ¿no? Entonces, una asamblea constituyente, que es el prerequisito para poder tener una nueva constituyente, ¿verdad?, se hace total y absolutamente innecesaria. Además, también, fíjate, nosotros venimos de 5 años arrastrando de caos políticos, caos total. Entonces, yo me pregunto, y les pregunto a los ciudadanos, ¿no?,
un año más, 2 años más, en el que tenemos Congreso, simultáneamente Asamblea Constituyente, donde no queda claro quién tiene el poder, los temores revividos, además también de que todas las experiencias chavistas han empezado así, con una Asamblea Constituyente, después una nueva Constitución que permite después la reelección interminable, digamos, de quienes gobiernan. Esa película la hemos visto una y otra vez. Entonces, mayor inestabilidad a la inestabilidad que ya tenemos, mayor ahuyentar aún más todavía a las empresas nacionales e internacionales, a la inversión en momentos en los que necesitamos es justamente la mayor inversión posible para poder generar el mayor empleo posible. Yo creo que realmente eso es simplemente distraer, eso pero no nos entonces, lleva a ¿qué, nada. Carlos? Porque en el plan de gobierno de Podemos, que tú elaboraste con un equipo, es cierto, pues se habla mucho de cambios, mucho Pero justamente de reformas. Entonces, claro. ¿cómo lograr eso sin necesariamente un cambio de constitución? Bueno, mira, yo escribí uno de mis artículos últimos justamente sobre la necesidad de tener una agenda mínima, ¿verdad? Una agenda mínima que primero reconozca que efectivamente lo que está pasando es respuesta de un reconocimiento de la ciudadanía que no se siente representada, ¿no? De un modelo económico que está cansado, que está gastado, que no ha servido necesariamente para satisfacer las necesidades de la mayoría del pueblo, ¿no? Y que entonces por lo menos necesitamos entonces entender que prioridad número 1 tiene que ser efectivamente derrotar a la pandemia, con las vacunas, con todos los métodos modernos que en el Perú nos hemos negado a utilizar, como son las pruebas moleculares, el rastreo y todo lo demás. Y de la mano de todo el enfrentamiento a la pandemia, tenemos que volver a generar empleo, pero así con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas y con todos nuestros recursos. Tenemos que dejarnos de pensar pues que tenemos que ser ultra fiscalistas, cero déficit y no sé cuántas cosas más que empiezo a escuchar, ¿no? Y entender lo que incluso dicen los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que estamos viviendo momentos de excepción y que en estos momentos el empleo en particular requiere de un impulso fiscal, como lo está haciendo los Estados Unidos. Mira, en los Estados Unidos el señor Biden ha puesto en marcha una reforma, un impulso fiscal, el más grande de toda la historia de la humanidad. ¿Ya? Así que, ¿y cuáles son los resultados? De inmediato vemos, ¿no? Más de 140 millones de vacunados, la economía empieza a rugir, ¿no? Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer con decisión. Una última para ir con Isabel, y es un poco justamente la crítica al partido Podemos, sobre todo a José Luna, y el tema de la SUNEDU y las universidades. Tu posición al respecto, Carlos, para darle la palabra a Isabel. La mía siempre ha sido muy clara. Yo defiendo y defenderé hasta el final la Superintendencia Nacional de Educación, la SUNEDU, ¿no? Porque me parece extraordinariamente necesario que en el Perú tengamos educación de calidad, educación superior de calidad. ¿Okay? Y no voy a responder, y te lo digo así claramente, se lo digo a la ciudadanía, no voy a responder a ningún interés privado de esa naturaleza. ¿Hace cuánto conoces a José Luna, Carlos? Lo he visto solamente 2 veces. Por ahí van las balas. Isabel Cortés, a ver, yo te quería preguntar, en la misma línea que le preguntaba por José Luna, esa fotografía con Guillermo Bermejo, porque claro, mucha gente cuestiona y dicen el terruqueo, pero Guillermo Bermejo tiene un juicio que finalmente va a iniciar. Entonces, ¿no hay una preocupación? ¿Te parece que él es víctima de terruqueo o te parece que finalmente pues él también tendrá que responder si es que la justicia, como ya lo anunció, le va a iniciar un juicio oral? Claro, bueno, el 2017 él fue sentenciado y fue el mismo Poder Judicial que lo ha disuelto. Sí. Entonces ahora si la Corte Suprema lo ha reiniciado, así que como cualquier ciudadano, si es que es culpable, tiene que pagar, tiene que ir a cumplir con la justicia, ¿no? Pero tú sabías eso cuando te tomaste la foto, ¿lo conocías de antes o tú confías plenamente en su, digamos, en su inocencia o simplemente la foto te tomó por sorpresa, después te enteraste del caso Guillermo? ¿Lo conoces a él? Yo me reuní con él buscando el apoyo para el beneficio de todos los trabajadores. Eso fue de la fotografía. Yo voy a dialogar con todos los congresistas electos, sea de cualquier partido, voy a dialogar pidiendo apoyo para el beneficio de todos mis compañeros y compañeras, trabajadores de todos los sectores por la cual ellos depositaron su confianza en mí y es por eso yo voy a dialogar, ¿no? Es muy importante el diálogo, es muy importante la comunicación. Si mis compañeros congresistas desean apoyarme cuando yo les pido, bienvenido de cualquier partido que sea. Lo que se quiere acá es
es poner a defender los derechos de los trabajadores. Ok, eso te quería preguntar, porque claro, uno tiene una idea de un proyecto de ley y finalmente tiene que buscar el apoyo del resto de congresistas para hacerla realidad. Pero el apoyo dependerá obviamente también si es que uno está de acuerdo. Entonces, tú personalmente, Isabel, que además creo que ha sido justamente un poco tu agenda en la campaña, ¿qué es lo que buscas específicamente de llegar al Congreso, tu plan número 1, por así decirlo? Por ejemplo, está la eliminación de las tercerizaciones, eliminar los contratos CAS, eliminar los contratos de locación, ¿no? Y también eliminar los pagos a las clínicas de los altos funcionarios del Estado. Por ejemplo, ¿por qué no pueden irse a atenderse a salud? El Estado paga un dineral a esas clínicas para que estos señores, a pesar de los beneficios que tienen unos sueldos dorados, necesariamente tienen que ir a la clínica. ¿Por qué no se van a un hospital, a una posta, para que sepan qué es lo que necesita, para que sepan cómo de precario está nuestro sistema de salud, está en total abandono nuestros centros de salud, nuestras postas de nuestros barrios? Congresista, ¿no? pero entonces, ahí deberían saber. ¿Qué sintió cuando Pedro Castillo se fue a una clínica privada? ¿Cómo? Cuando Pedro Castillo se fue a atender a una clínica privada. Bueno, porque claro, mi planteamiento sería, perdón, Isabel, que todos puedan, si quieren salud, si quieren un hospital o si quieren clínica privada. Eso sería lo ideal, no que todos, tú no puedes ir a clínica privada de salud, sino que todo el servicio sea bueno y que la gente escoja dónde ir. Ya, pero que paguen su plata, pues, para eso tienen sueldos dorados, ¿no? Mientras que nosotros los pobres tenemos que ni siquiera sueldo tienen muchos compañeros claro, que viven pero a lo que es que todos deberían tener la seguridad de poder, de acuerdo a lo que uno quiera, ir a una clínica privada y que finalmente un seguro que les pueda Cuando estos señores vayan a esos centros de salud, a esos hospitales, ahí van a saber de tan precario que está. Ahí van a saber lo que les hace falta, un médico, oxígeno. Correcto, pero Isabel... Durante esta pandemia, los ciudadanos, los de a pie, la gente pobre se han muerto en las puertas de los hospitales. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo están esos hospitales. Pero entonces te tengo que preguntar nuevamente, si ese es el punto de vista, ¿no cuestionas que Pedro Castillo haya ido a una clínica privada cuando tuvo esta descompensación la semana pasada? Pero él todavía no es presidente, todavía él es solamente candidato. Posiblemente haya pagado su consulta, ¿no? Ok. Carlos Anderson, para terminar, ¿no? Como economista, digamos, lo que ha planteado Isabel, ¿cómo lo ves tú? Digamos, ¿esa es la manera o más bien debería ser, como ha dicho Hernando de Soto hace un ratito, igualar para arriba, que la gente tenga la opción de elegir clínica privada, salud, ministerio, y que todos tengan una calidad buena? Yo creo definitivamente en igualar para arriba, pero también dejando claro que tiene que haber un mínimo, ¿no? Porque no es posible que en un país medianamente rico la gente efectivamente se muera a la puerta de un hospital porque no tiene oxígeno. Eso es inhumano, eso es algo que no podemos sencillamente aceptar como un país civilizado, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Sí. Esos mínimos, ¿no?, de calidad tienen que estar asegurados para la gran mayoría de la población. No sé si me vas a preguntar, pero yo me voy a adelantar. Si me preguntas a mí, ¿y qué voy a hacer yo en el Congreso? O sea, yo voy a... Tú estás en todas, Carlos, dale, por favor, dale. Yo voy a luchar, ¿no?, por justamente impulsar la labor de las pymes. O sea, desde el primer día, por ejemplo, la primera ley que voy a impulsar es la ley de pago de facturas a las pequeñas y medianas empresas a 30 días, para que no siga existiendo esta cosa tan anormal que es que las pequeñas y medianas empresas financian a las grandes empresas, porque claro, las grandes empresas se demoran 60, 90, 120 días, sí, ¿no? Así que eso es lo primero, así que ya están avisados. Y lo segundo es que me comprometo desde ya personalmente, ya que he sido crítico de las AFPs, he sido crítico en general de todo el sistema previsional, ¿no? Voy a hacer una propuesta así también clarísima, que mire lo mejor del mundo, ¿no? Y que espero que sea lo más realista posible, ¿no?, para ofrecerle al país un sistema previsional que realmente genere pensiones dignas para el país. Correcto. ¿No? Ahí veo que se van dando justamente algunos puntos de coincidencia entre ambos congresistas, así que enhorabuena. Muchísimas gracias por estar acá, Isabel, Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Vámonos a una breve pausa y regresamos con el final del programa. No se muevan.